Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por el retraso. Comenzamos con 15 minutos, pero bueno, estaba previsto un poco. Bueno, bienvenidos a la... Me tengo que acercar, o uso el otro a lo mejor. No se escucha nada. Bienvenidos a la primera conferencia de infancia y envejecimiento en los espacios urbanos actuales. Antes que nada, bueno, Plataforma Formación y nosotros, Rafael Reyes y yo, a título personal, queremos agradecer a los 4 ponentes que nos acompañan hoy por aceptar nuestra invitación a asistir hoy a esta conferencia. Fernando Alonso López, economista del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona, el arquitecto Josep Muntañola, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, el arquitecto Jaume Bernada, director de proyectos de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, y el antropólogo Manuel Delgado, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias a todos por asistir. También queremos agradecer a la Universidad de Barcelona por apoyarnos al ceder este espacio al grupo de investigación de cerca de exclusión y control social a través del profesor Manuel Delgado, y al grupo al Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano por la colaboración también, los sociólogos Giuseppe Aricó y Alba Marina González. Y a todos ustedes por asistir hoy aquí, y además a las personas que nos están viendo en streaming desde distintos países. Estamos haciendo una conexión en tiempo real, a lo que nos ha ayudado también el doctorando Giuseppe Aricó de esta facultad. Bueno, sin más, solamente queremos hacer una introducción muy breve. Saben que vamos a hablar hoy acerca del tema de infancia y envejecimiento y la relación que existe entre estos dos grupos de población y el uso del espacio urbano. Nos complace verdaderamente tener aquí antropólogos, arquitectos y economistas en una misma mesa, y el objetivo de esta tarde es simplemente crear un diálogo, como decía Sergi Valera hace poco en una lectura de tesis, más que interdisciplinar, transdisciplinar. Les agradecemos que esto sea posible hoy, y por eso agradecemos aceptar nuestra invitación. Sin más, vamos a dar paso a los conferencistas. Tenemos preparadas unas pequeñas palabras de introducción para cada uno de los temas, pero preferimos que sean ellos los que hagan cada uno su intervención. No sé usar el micro de mano. Bueno, lo que haremos... Hola, hola. Lo que haremos es que cada uno de ellos hará una intervención de aproximadamente 30 minutos, y al finalizar cada una de las intervenciones, bueno, este será un poco el orden de las intervenciones, vamos a hacer un intercambio entre el profesor Muntañola y el profesor Manuel Delgado, que también tendrá que salir. El economista Fernando Alonso y el profesor Manuel Delgado tendrán que abandonarnos antes de que acabe la sesión, por eso... Y volverá después. Por eso vamos a hacer, al final de cada intervención, un pequeño tiempo de preguntas y respuestas para que todos los que tengan algún comentario o alguna pregunta que hacer la puedan hacer en el momento de finalizar cada una de las intervenciones. Este es el orden y el título de cada una de las ponencias. Como les decía, tendremos aproximadamente unos 30 minutos por intervención. Ya veremos si hacemos una pausa después de las 2 primeras intervenciones y luego continuaremos. Al final, de cualquier forma, intentaremos que haya un último tiempo de debate entre los asistentes, e intentaremos, en la medida de lo posible, poder transmitirles algunas de las preguntas de las personas que nos están viendo en streaming para que puedan también ser respondidas en la sala. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Si quieren, bajamos todos a la sala y queda solo Fernando y comienza. Economista. ¿Puedes pasarla?
El economista Fernando Alonso López es director del equipo de investigación ACCEPLAN del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado desde 1996 en el estudio de la accesibilidad a los espacios, productos y servicios para personas con distintas limitaciones funcionales, así como en el desarrollo de estrategias e instrumentos para su promoción y mejora. Su intervención hacia un envejecimiento activo en casa y en el entorno. Bueno, muchas gracias, Ana, y gracias a Rafa y a la organización en general por invitarme. Es un gusto porque además es un tema así observado que no es muy habitual confrontarlo o más bien compaginarlo, y sin embargo son, pues por decirlo así, hijos de la misma madre, ¿no? La problemática de las personas en general y de las personas mayores o las personas pequeñas, podríamos decir también las personas con discapacidad o cualquier colectivo que de alguna forma esté condicionado por el diseño urbano, por los usos y maneras de los espacios urbanos, y en este sentido pues además está muy bien compartirlo con personas de profesiones tan distintas, ¿no? No teman, porque yo, aunque soy economista, no voy a hacer una intervención basada en aspectos económicos, sino que más bien he recogido una reflexión general en base a unas diapositivas pues un poco cogidas de aquí y de allí para mostrar pues lo que se está trabajando en este ámbito, la problemática, y desde un poco la perspectiva demográfica hasta, pues casi diríamos, los compromisos recientes, sobre todo por el tema del año europeo, del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Y bueno, pues paso sin más a comenzar. Bueno, en primer lugar, les quería decir que nosotros, como llevamos ya mucho tiempo trabajando, sobre todo en el campo de la accesibilidad, dentro de un instituto universitario que ahora mismo está cesante porque está en periodo de reestructuración y por tanto es un poco una situación un poco extraña, como en tantos casos. Estamos viendo que todo está cambiando, ¿no?, a nuestro alrededor. Bueno, estos son publicaciones que están todas accesibles a través de nuestra página web acceplan.es. Lo digo por si a alguien le interesa más específicamente. Es la temática de la accesibilidad sobre temas urbanos, transporte, edificación, también el ámbito de la adaptación de la vivienda, que parece que es un tema que ahora está cogiendo como mucho interés también. Y bueno, pues también para acabar de situar un poco nuestro trabajo, porque nosotros hemos trabajado mucho para la Administración Central del Estado más que para la Administración catalana o para empresas privadas, y también hemos trabajado en proyectos de investigación de muchos tipos, pero quizá los dos productos más importantes en los que hemos trabajado desde el punto de vista de su proyección pues son el primer Plan Nacional de Accesibilidad, que dio lugar a un trabajo muy extenso y muy amplio, pero que desgraciadamente políticamente pues se quedó parado, ¿no? Y la orden ministerial del Ministerio de Vivienda, que ya no existe, pero ahora es Fomento, sobre accesibilidad en espacios urbanos, que de alguna forma viene a armonizar la normativa sobre el diseño de espacios urbanos desde la perspectiva de accesibilidad, armonizar las normativas autonómicas, lo cual pueden imaginar que es un tema bastante complejo, también políticamente, pero bueno, creo que es una tendencia global y que al final debería de haber una sola norma, casi diríamos a nivel mundial, sobre estos aspectos de cómo diseñar los espacios para que sean utilizables por las personas, ¿no? Por supuesto, en esto hay normas ISO y demás que van progresando para buscar precisamente esta estandarización global, ¿no? Bueno, pues por comenzar con el tema de los mayores, en fin, ya sabe todo el mundo
el proceso de envejecimiento poblacional en el que estamos. Estas imágenes tomadas directamente del INE, de un informe reciente, pues son muy expresivas. Desde el año 81 al 2012 el cambio de la forma de la pirámide poblacional es impresionante, y la perspectiva de cambio pues mayor, ¿no? O sea, vamos a ir hacia una forma, en vez de pirámide, pues de una especie de diamante, o de la última expresión que he oído, no me acuerdo cuál era, pero otra forma geométrica también un poco chocante, ¿no? En términos de España, del Estado, este es un poco el mapa del envejecimiento, donde se ve pues que las provincias del norte y oeste en general son las que presentan un envejecimiento mayor, con un 20% o más de personas mayores de 65 años, que además coincide con zonas donde los recursos son más bajos, no son zonas de las más punteras económicamente del país, lo cual ambos elementos conjuntamente llevan a que también sean las zonas donde hay mayor grado de discapacidad, mayor número de personas con discapacidad en todo el Estado, ¿no? La perspectiva hasta el 2060, pues también la ven ustedes ahí, el crecimiento sobre todo en la población de más de 80 años, que va a ser el grupo que más va a crecer, y que además va a crecer a nivel global. Es decir, estamos hablando de un proceso, el proceso de envejecimiento, que antes se veía muy localizado en países de rentas altas, en países pues con ya unas pautas de fecundidad, de reproducción, etcétera, pues muy transformadas respecto a lo que eran las sociedades previas, las sociedades anteriores a la transición demográfica, pero que ahora mismo es un tema global que está preocupando en todo el mundo, en China, en Sudamérica, en el este de Europa, en todas partes, el tema del envejecimiento como una gran corriente, ¿no? Aquí ven ustedes las curvas que muestran las tendencias de la población de 0 a 14 años o de 65 a más años, y en el caso español, y aquí vemos que ya en el año 2001 pues se produjo ese cruce de las dos curvas, esa inversión de la tendencia, que es lo que caracteriza esta transición demográfica que llamamos, y que es la primera vez en la historia de la humanidad que ocurre, y además no hay visos de que esto vaya a cambiar. O sea, vamos a ser sociedades envejecidas por el resto de lo que se puede prever en estos momentos, ¿no? Que son muchas décadas, ¿no? Y además, otra corriente, gran corriente global, es el fenómeno de la urbanización, del crecimiento de la urbanización, de la residencia en ciudades, la acumulación de la población en ciudades, que conjuntamente pues determinan precisamente el interés de esta temática, ¿no? Las personas mayores en el ámbito urbano y cómo han de cambiar nuestros patrones en este sentido, ¿no? Y fundamentalmente el problema radica en que la evolución de la persona desde sus primeros años se produce una mejora de capacidad funcional. De cuando somos niños vamos adquiriendo cada vez más fuerza, más soltura, más conocimiento, más experiencia, y por tanto nuestra capacidad aumenta hasta que en la vida adulta se estabiliza y comienza a ir bajando según vamos envejeciendo. Pero esta caída puede ser más tenue o más aguda, más intensa, de acuerdo a una serie de criterios de salud, lógicamente, pero también muchos criterios ambientales, no solo del diseño de los entornos, sino de la capacidad de mantenerse activo, de la capacidad de la sociedad de aceptar esa diversidad de la edad. Y, por tanto, hay ese
ese margen, ese gap entre una curva y otra, indicando pues que, por decirlo así, podemos acercarnos hacia el umbral de discapacidad según envejecemos de una forma rápida o de una forma no tan rápida, ¿no? Incluso hay personas, como sabemos, de muy elevada edad que se mantienen perfectamente funcionales con su funcionalidad en aspectos físicos, sensoriales, cognitivos a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, pues este es un poco el ámbito de trabajo para conseguir que ese umbral de discapacidad esté lo más retrasado en términos medios en el trayecto de vida de las personas, ¿no? En este sentido, precisamente, la Unión Europea, en su Estrategia 2020, se plantea conseguir, en cuestiones de envejecimiento, el gran objetivo es precisamente retrasar 2 años la edad media de envejecimiento sin discapacidad, por decirlo así. Es decir, porque en definitiva el envejecimiento como tal no es un problema, o por lo menos se intenta ver o hacer ver que no es un problema, sino que el problema es las consecuencias que puede tener si no se aborda adecuadamente, si no hay las condiciones idóneas, etcétera. Y eso depende de muchos factores, como decíamos antes, sanitarios, sociales, culturales, por supuesto, de diseño, de entornos, etcétera. Por tanto, conseguir que eso se retrase 2 años en términos medios, pues es un logro de cara al 2020, que es muy complejo, es un objetivo ambicioso, pero bueno, pues es una visión más positiva, por decirlo así, que pensar que bueno, pues que las personas mayores hay que darlas un poco ya por perdidas desde el punto de vista de su actividad, ¿no? Entonces se ha puesto también un poco en la palestra, por decirlo así, de moda casi diríamos, la idea, perdonen porque está en inglés, es que lo he montado todo un poco deprisa, la idea del envejecimiento activo, ¿no? El envejecimiento activo es un término pues, que se viene utilizando bastante desde que lo introdujo la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, creo que fue además en el encuentro que hubo en Madrid, y donde se introducen estos elementos de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida de las personas según envejecen, ¿no? Por tanto, este es un poco como el gran paradigma que además ha gobernado muchas acciones este año, que ha sido el año dedicado a esto, ¿no? Bueno, decíamos estos temas aquí mostrados un poco en una forma geométrica, por decirlo así, el interior de ese gran triángulo, que es ese triángulo invertido que queda en blanco, ¿no? La independencia de la persona mayor, la autonomía, pues depende o está relacionada con la necesaria complementariedad de la buena salud, la existencia de unos entornos y una vivienda que sean potenciadores de la actividad, de la funcionalidad y no lo contrario, y redes sociales y de cuidado que permitan que esas personas tengan los apoyos en un momento dado necesarios, ¿no? Entonces, este triángulo de la independencia pues determina que hay una interacción entre estos 3 ámbitos de trabajo que hace también que lo que son las políticas sectoriales no se puedan diferenciar tanto como tradicionalmente han venido siendo un poco la realidad, ¿no? Es decir, la sectorialización excesiva presente en la administración y en muchos ámbitos de la vida, ¿no? El considerar que la salud es independiente de la ciudad y de cómo es la ciudad, pues no, esto es un tema de urbanismo, esto es un tema del médico, esto es un tema de ignorar la interacción que existe y la necesaria interdependencia, pues ha llevado a muchos efectos negativos y a una concepción pues errada, tanto de lo que puede ser aspectos del diseño urbano
como de la concepción de la propia salud, ¿no? Afortunadamente creo que en este sentido se está avanzando y además se está avanzando también creo que a nivel global de manera importante, ¿no? Bien, la idea de envejecer en casa, que es como bueno, hay muchas encuestas sobre usted dónde quiere envejecer y llegar a morir, ¿no? Entonces, todas las encuestas dicen que siempre la población, más del 80, en algunos casos más del 90, dice que en su casa, nadie se quiere ir a una institución, todo el mundo quiere estar en su casa, ¿no? De hecho, hay muchas ya tendencias a que, igual que pasó con las grandes instituciones de la salud mental que se fueron cerrando y que hubo el movimiento de la antipsiquiatría, etcétera, pues ahora mismo lo hay en el mundo de las grandes discapacidades y en el mundo de los mayores. Hay una corriente y una contracorriente, porque también se estimula, por ejemplo, la ley de dependencia, estimulaba la construcción de residencias, no estimulaba la independencia en el propio hogar, no estimulaba, por ejemplo, las ayudas para mejorar el hogar. Sin embargo, estimulaba el que te pudieran llevar o pudieras vivir en una residencia de ancianos, ¿no? Entonces, esto también ha ido cambiando mucho. Ahora hay una cantidad de tipologías enormes de lo que es centros residenciales para personas mayores, pero básicamente la idea de envejecer en casa, incluso las ideas más modernas de comunidades, ¿no?, que también están creciendo ahora bastante, de gente que se pone de acuerdo unos con otros y se van amigos, familiares, etcétera, y se juntan para irse a vivir en pisos, si no compartidos, próximos, o en casas construidas en entornos bonitos, naturales, etcétera, para pasar los años bien protegido de amigos y tal, y no en un sitio donde seas una especie de estorbo, ¿no? Bueno, pues estos entornos amigables es lo que necesitan las personas, lo que quieren las personas, y es la opción más adecuada, además, desde muchos puntos de vista, entre otros, la potenciación de esa funcionalidad y esa ilusión por vivir de las personas, ¿no? Bueno, decía antes que el problema de las viviendas no ha sido suficientemente considerado en cuanto a las necesarias reparaciones. Y bueno, pues también hay estadísticas que hablan de que más del 50% de las personas reconocen la necesidad de reparaciones y mejoras en su propio hogar, ¿no? Esto muchas veces ni lo sabemos, porque hay muchísima población que directamente ni sale de casa, ¿no? O que, bueno, pues no se queja porque tampoco tiene mucho margen para hacerlo, ¿no? Y que además está tan habituada a su medio y a su entorno que ni siquiera se plantea querer cambiar, ¿no? Entonces viene el ayuntamiento, la diputación o lo que sea a decirle que le podemos ayudar a hacer determinados cambios, mejoras, transformaciones, y a veces pues encuentran con una resistencia, ¿no? Por tanto, también hay un tema de mentalización, ¿no?, y de hacerse a la idea, ¿no? Porque, en definitiva, la vivienda es un espacio personal y subjetivo, ¿no? Y cada uno tiene una percepción de su vivienda y de su espacio que es diferente a la de otro. Y muchas veces la vivienda que más nos hace sufrir también es la que queremos, porque es nuestra vivienda de toda la vida, está asociada con lo que hemos vivido, con el desarrollo de los hijos, las etapas de la pareja, lo que sea, ¿no? Entonces esto hace que también mucha gente, teniendo o debiendo cambiar, no lo haga, ¿no? Bien, fíjense en esto porque es curioso, ¿no? Esto muestra la constitución de los hogares ordenados de acuerdo al grado de accesibilidad de las viviendas. Y aquí pueden ver ustedes que las tipologías de hogar que más inaccesible es su vivienda son precisamente las más frágiles. La mujer mayor de 65 años que vive sola es la que vive en las viviendas más inaccesibles de todo el patrimonio edificado, y a continuación el hombre mayor de 65 años que vive solo es la segunda tipología de hogar o familia
que vive en cuanto a inaccesibilidad, ¿no? Por tanto, vemos que el problema es grave y además la población mayor y más frágil y que más necesidades tiene en cuanto a la amigabilidad del entorno, pues precisamente ocupa las viviendas más problemáticas, ¿no? Por otra parte, si ven ustedes aquí estas curvas, la de arriba muestra, la azul, muestra cómo ha evolucionado, de acuerdo a la década de construcción de la vivienda, la disposición de ascensor. Está hasta el año 2001, que es el último año donde se disponía de censo de edificaciones, pero vean ustedes que aquí, recogiendo viviendas de 3 o más alturas, ni siquiera las construidas en la década de los 90 cumplían en más de un 70 y algo % el requisito de tener ascensor. Es decir, seguimos construyendo una hipoteca de futuro, de necesarias transformaciones, de necesarias movilizaciones de personas, de generar grandes problemas a futuro. Y, la panza que tienen, si se fija, corresponde con la guerra civil, que también, pues, no solo por la menor construcción, sino por la menor, lo que se construyó en esas épocas con menos, la guerra civil y la posguerra fundamentalmente, ¿no? Se construyó con menos disposición de ascensor, ¿no? Y la franja amarilla pues mostraría lo que es la accesibilidad de acuerdo a las personas del INE que hacían las evaluaciones, ¿no? Donde ven ustedes que ya, pues, como mucho, estamos en un 40% en las viviendas construidas en las últimas décadas, ¿no? Por tanto, esto quiere decir que había escalones, espacios estrechos, dificultades de maniobra, etcétera, etcétera. Por tanto, la importancia que esto tiene de cara a todo este potencial de personas mayores que van a envejecer en su casa, pues es enorme, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, pues qué cosas hay, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué cosas hay aquí? Porque se están haciendo muchas cosas, casi diríamos demasiadas desde el punto de vista del número de normas, de la acumulación de normas, que yo creo que al mundo profesional de la arquitectura y tal lo tiene muchas veces bastante confundido, ¿no? Además, como hay superposiciones también competenciales grandes, porque el ámbito municipal tiene unas competencias, el autonómico tiene otras, el estatal tiene otras, pero a veces se solapan y luego le añadimos el europeo, etcétera, pues, desde el punto de vista del diseño o la preparación de esos espacios, pues hay cambios que se están produciendo también de una forma constante y una falta de estandarización de criterios que muchas veces digo que es bastante contraproducente, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, pues, de forma gráfica lo que regulan estas normas desde el punto de vista de espacios de paso, de anchos, de disposición de elementos auxiliares de agarre, de visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vean ustedes, por ejemplo, una cosa en la que he querido fijarme más específicamente, que es en el caso, para que vean ustedes que a veces las normas introducen trampas también, ¿no? Por ejemplo, en la última modificación de la LOE, de la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, donde se introduce la accesibilidad en los edificios, un gran avance, sin duda, aprobado en el año 2010. Sin embargo, permanece en este miedo a hacer las cosas más favorables, más accesibles, de tal forma que, para no perder aprovechamiento urbano, aprovechamiento edificatorio, mejor dicho, pues, y por presiones muchas veces del ámbito promotor, etcétera, pues no se atreven a dejar en la norma criterios claros de accesibilidad universal, de la mejora necesaria de toda nueva vivienda, porque vemos la hipoteca, como decíamos antes, que es de tal forma que, de acuerdo a esta norma, si se fijan ustedes, estos dos bloques de viviendas adosadas, el de la derecha es legal y el de la izquierda es ilegal.
tal y como está definida la norma. Es decir, la norma establece que tú puedas entrar en la propiedad por un mecanismo accesible, pero no que tengas que entrar dentro necesariamente. Puedes, con tal de que entres en la propiedad, ya vale. Es decir, que tú puedes entrar en lo que es el pequeño patio y quedarte ahí, porque si vas en una silla de ruedas o lo que sea ya no puedes seguir, pero sin embargo si la escalera da directamente al espacio público, entonces es ilegal, porque no hay este espacio tampón, digamos, previo, que es el que contempla la normativa, ¿no? Entonces sigue habiendo esta especie como de herencia de que es que la accesibilidad y todo lo que sea esto, pues no lo quiere la gente, es muy caro, la gente que compra son jóvenes, les da igual, en fin, todo esto, ¿no? Y bueno, pues en lo que estamos ahora es en el cambio de lo viejo, que es lo que es el futuro, ¿no? Como decíamos antes, hay un gran patrimonio de viviendas que hay que modificar para poder hacerlas accesibles a los mayores, y entonces hay que instalar ascensores donde se pueda y donde no se pueda, hay que dar ayudas para modificar y conseguir entornos decentes para poder vivir, como esto que se ve más a la derecha, etcétera, ¿no? Hay que modificar los espacios urbanos, a veces hay que cambiar las normas urbanísticas para poder ocupar espacio público, como en el caso de la izquierda, esto es de una foto de Tarrasa, poder ganar ese desnivel que al principio parece que siempre tenía que haber una escalerita para entrar en la casa, ¿no? Pues ahora hay que hacer todo tipo de componendas para conseguir salvar ese desnivel y que la gente no se tenga que ir de su casa, ¿no? Y en definitiva, pues conseguir que las personas mayores pues participen en todas las actividades, como este señor que está haciendo la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Actividades para las que no se lo hemos puesto fácil, ¿no? Hay que contemplar, por supuesto, pues los cambios que puede requerir en mobiliario urbano, en disponibilidad de pasos. Por ejemplo, este es un tema muy interesante que se podría hablar mucho sobre él, ¿no? El tema de tiempos de paso de los semáforos. Hay bastante investigación sobre el tema y es muy interesante, ¿no? Las velocidades de paso medias. Por ejemplo, los nórdicos andan más deprisa que los mediterráneos, los jóvenes más que los viejos, en verano más deprisa que en invierno, en fin, y todo esto pues tiene su correlato en el tiempo de paso del semáforo, ¿no? Entonces, claro, una señora como esta que va aquí con su aparato de apoyo, pues normalmente en las ciudades actuales, pues antes de que acabe de cruzar va a tener ya los coches casi pasándole por encima, ¿no? En fin, se trata, aquí vemos el caso del itinerario, por ejemplo, pues la concepción de un itinerario mínimo que tenemos que garantizar para que las personas circulen por la calle, ¿no? Pues vean ustedes en el gráfico de abajo la diversidad de casuística que hay en las comunidades autónomas españolas, ¿no? Donde, pues, desde el Navarra o el País Vasco o La Rioja, que tienen anchos grandes de 2 metros, con la posibilidad de puntos excepcionales de 1,50, hasta casos como el de Cataluña, donde se exige un mínimo de 0,90 y de ahí no te mueves. Y eso quiere decir que la gente un poco se la puede hacer ir en fila, como si dijéramos por la calle, ¿no? Porque el espacio que les garantizamos de paso, aunque en la foto esta que ven ustedes arriba, pues habría espacio, pero para que se hagan una idea de lo que es esa especie como de túnel que definiría la normativa de túnel de paso, pues vemos que las personas tendrían, no les garantizamos más que puedan pasar en fila, por decirlo así, ¿no? Mientras que, bueno, pues en las últimas tendencias que están ya reflejadas en esa orden ministerial, pues sería más lo que vemos a la derecha, ¿no? Que son espacios de paso garantizados mayores que permiten, entre otras cosas, que las personas vayan de 2 en 2, cosa muy frecuente en las personas mayores, que van en pareja o van apoyándose en alguien o van necesitando a alguien o utilizando ayudas técnicas que hacen que su ancho de desplazamiento sea mayor. No solo pensemos en las sillas de ruedas, ¿no?
y eso lo llamamos itinerario peatonal accesible. Bien, y el cambio de las ciudades también está evolucionando hacia nuevas modalidades donde lo que se busca es la coexistencia del peatón y el vehículo en lo que se llaman las shared space streets o las calles compartidas, de uso compartido, donde pues más o menos lo que se busca es que haya una convivencia razonable entre los distintos modos de transporte y la gente pueda circular con más flexibilidad por el espacio urbano. Esta calle es Exhibition Road en Londres, donde han hecho algunos cambios recientemente en este campo. Y también decirles que, sin embargo, es un tema también polémico porque, por ejemplo, para las personas ciegas que pierden los bordillos como sistema de ubicación, pues hay movimientos en contra, ¿no? Por tanto, todavía hay cosas que mejorar desde este punto de vista. Aquí tienen otro caso, por ejemplo, en Brighton, hecho, por cierto, por Jan Gehl y su equipo de arquitectura. En fin, son tendencias en este sentido. Aquí a la izquierda es un caso típico holandés, que es los que más han trabajado en esta línea y más han hecho en este campo, de estos espacios compartidos de ciudad. Y a la vez, a la derecha, ven una guía, por ejemplo, de Nueva York, donde lo que se propone es un poco, casi diríamos, lo contrario, ¿no? Aquí se está reivindicando el uso de la escalera, que prácticamente pues la habíamos ido eliminando por la barrera que suponía, pero es que resulta que en Estados Unidos el problema que tienen es la inactividad, la obesidad, la cantidad de enfermedades coronarias y de todo tipo derivadas de la inactividad física y, por tanto, están desarrollando estos criterios de active design, ¿no? Bien, en temas de mayores hay un tema importante, no sé cómo voy de tiempo. Ya me tengo que callar. Vale. Pues, vale. Bueno, simplemente decirles, quien le interese, que hay este tema de las ciudades amigables, que Barcelona es una de las ciudades amigables en España, igual que Bilbao, Zaragoza y alguna otra, que oirán hablar mucho de esto en los próximos años. También decirles que en este tema del envejecimiento en casa, pues hemos celebrado unas conferencias ahora en el Caixa Forum hace un mes, escaso un mes prácticamente, y hemos hecho una declaración entre todas las personas que han acudido, la declaración de Barcelona sobre el envejecimiento activo en casa, que dará lugar a una red europea que se está preparando. Y bueno, pues si alguien quiere, pues lo puede encontrar en internet e incluso lo puede firmar si quieren. Bueno, estos son un poco los contenidos de la red y para no alargarme, pues lo dejo aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con toda confianza. Gracias, Fernando. Si alguien quiere ahora hacer algún comentario o alguna pregunta de la intervención que acabamos de escuchar. No sé si hay algo vía streaming, pero las personas que nos están viendo, si hay algún comentario o pregunta. Vale. Continuamos entonces, si les parece. Muchas gracias, Fernando. Vale. Continuamos entonces con la siguiente ponencia. Vamos a hacer un intercambio.